Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Así es, nuestro espacio joven, y acá estamos disfrutando ya lección número 4. Lección número 4. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué ¿no? bárbaro, qué pasa el Ya. tiempo, se nos cae el pelo, las canas. Bueno, Las caras se caen. la cara se cae, se va el pelo, no sé, qué sé yo. Se cae todo. Pasa el tiempo rápido, Pasa el tiempo rápido. y acá estamos, lección número 4. Y ha pasado tan rápido que la semana pasada nos olvidamos de mencionar algo que sucedió justamente el sábado pasado. De paso, los saludamos hoy. Fue el Día del Pastor. Feliz día, pastor. ¿No? A todos los pastores que nos miran, a los dos pastores que nos miran, que somos nosotros, un saludo. De paso, todo el mes de octubre es considerado el mes de apreciación pastoral. Ajá. Así que saludalo a tu pastor, querelo a tu pastor, orá por tu pastor, porque a veces la tarea de ser pastor no es tan sencilla. Imagínate nuestro pastor que nos tiene que aguantar a nosotros dos, ¿no? Imagínate, entonces, pobre pastor. Entonces, pero como decías, lección nueva, lección número 4, una lección con un tema espectacular. Capaz que cuando leíste el título y hablaba de la profecía, el don de profecía, pensaste, claro, octubre, Halloween, capaz que viene un poco por ahí, alguna película, alguna vez, pero no hay nada más equivocado que eso, nada que ver. La semana que viene vamos a hablar un poquito de Halloween, no en esta, vamos a ver algunas cosas puntuales, pero es un tema muy interesante. Por ejemplo, ¿qué te pasa o por tu cabeza, por tu mente, cuando escuchás la palabra profecía, don de profecía? De paso, si vos querés comentarlo después, o dejarlo en tus comentarios, escribirlo en tus comentarios, estamos fantásticos hoy, ¿no? Escribirlo en tus comentarios, podés dejarlo, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchás la palabra profecía o don de profecía? De profecía, primero profecía y después te digo algo de don. ¿Sabes que venía en el trencito? Acá tenemos un trencito que hace línea recta, está buenazo acá en Mendoza. Tenés la oportunidad, pasear por ahí. Venía dentro del trencito y hay unos carteles ahí con cierta propaganda. Y pasaba la propaganda algo de Zodíaco. ¿Me entendés? Y pasaba ahí, no sé, qué sé yo, los nombres. Entiendo que son nombres estelares y demás. Y ponía uno ahí abajo y decía cosas que podían llegar a pasar con ese signo, ¿cierto? El signo de las milanesas, no sé, se me vino un nombre, me dio hambre. Las milanesas de soja. El signo de las milanesas de soja, ¿viste? Te aparecía todo, las cuestiones ahí, yo digo, qué loco, ¿viste? Y veía las expresiones de la gente y claro, me llama la atención porque la mayoría se levanta, o parte del pueblo se levanta a la mañana y entra en el celular, o aquellos que les gusta el diario, qué sé yo, entran a ver cuál es la profecía para ellos en ese día. Y tienen tanta fe y tienen tanta creencia en esto, que decir, bueno, esto puede llegar a pasar conmigo en este día gracias a alguien que lo escribió. La verdad no tengo ni idea de dónde viene ni cómo viene, pero sé que por ahí cuando hablamos de profecía es algo que puede llegar a pasar y que alguien con anterioridad lo escribió y lo dijo, ¿cierto? Si no sería, no sé, el diario Lunes, cualquiera sabría, ¿cierto? Pero aparece esto, ¿cierto? Profecía, un poco de esto que creo que es bastante común hoy en día. De hecho, las parejas, hoy en día he visto, antes de formarse, en las parejas no cristianas, preguntan, ¿vos de qué signo sos? Ah, yo soy del signo gato. Como dije hace rato, no la sé bien, pero sé que el signo gato. Sí. Ah, no, yo soy del signo perro, no vamos a andar, ¿viste? Y listo, se corta la relación de golpe. Pero se me viene esto un poco, ¿cierto? Profecía es algo que alguien escribió. Estamos descubriendo nuevos símbolos y nuevos signos también. Perdón a todos, porque la verdad no sé bien los nombres, sé que son nombres bastante interesantes. Pero se me viene esto, perdón. ¿No? Sí. No, interesante que esto, el horóscopo, que es un poco lo que vos estabas hablando, que es el nombre técnico, incluso te dice, tu número de la suerte hoy es tanto. Ahora, cuando yo leo y veo profecía, y todavía no contestaste la de dónde profecía, no me quiero adelantar, no quiero hacer un spoiler y arruinarte lo que vas a decir, pero cuando yo leo profecía en la Biblia, yo no creo que Dios te diga tu número de la suerte hoy va a ser tanto, ¿no? O sea, ¿te imaginas Dios mirándote? A ver, Emanuel, el número de la suerte hoy tuyo es el tanto, ¿no? El 1428.
Y no, yo no creo, ¿no? Pero No, bueno, no va por ahí. No, Me no va por parece ahí. que no va por ahí. Pero queda esto, ¿cierto? Hay un grupo de gente que tiene tanta creencia en esto que, bueno, otros como nosotros dirán, yo al menos digo, no, esto para mí no va, ¿cierto? Pero bueno, cuando hablamos del cristianismo, vemos una cantidad de profecías y tampoco como que le creemos, tampoco que las estudiamos, tampoco que las buscamos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos claramente en la Biblia que dice que en los tiempos del fin va a estar el don de profecía? ¿Por qué es que somos tan cerrados? ¿Por qué es que no tenemos la mente abierta, el corazón abierto para escuchar? Porque ¿será que Dios va a usar a profetas? ¿Será que Dios usó a profetas? Y dentro de nuestra historia como movimiento adventista tenemos la re bendición y tenemos todo claro ahí respecto a esto de don profecía, que bueno, lo vamos a explayar en estos minutos que nos quedan. Exacto. Vamos a partir de dos premisas. Sí. Número uno, cuando la Biblia habla de profecía, habla de un mensaje de parte de Dios. Tal cual. No futurología, no te va a pasar esto dentro de 10 años. Imagínate si me hubieran dicho dentro de 10 años vas a perder el pelo, esto, lo otro. No, tampoco podría ser mucho, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Un mensaje de Dios para ayudar a transitar en el camino del cristiano. Y el profeta era el mensajero, el que transmitía el mensaje de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poco cómo nace el don de profecía en la iglesia. Y cómo nace la iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia que nace en forma profética. Tal cual. O sea, en cumplimiento de una profecía. En una de las profecías, que en un ratito la vamos a explicar así muy rápido porque no tenemos tiempo para describirla entera, pero habla de un periodo de tiempo que al final de ese periodo de tiempo nacería un pueblo en un determinado lugar. Bueno, eso lo vamos a ver en un rato, pero eso es la iglesia, ¿no? Ahora, y hablando de esto de la identidad, de la herencia que presenta la lección, cuando el pueblo, este pueblo de los pioneros, que mencionamos todas estas lecciones, necesitaba la guía de Dios. De hecho, no es casualidad que Dios da un mensaje a su pueblo después, primero antes del chasco e inmediatamente después del chasco, Dios elige a otra persona. Yo tengo los nombres por acá porque no son tan fáciles. El primero que fue elegido era William Foy. William Foy, un predicador afroamericano, alto, dice que era elocuente, era de Boston, y él recibe cuatro mensajes de parte de Dios antes del chasco y dice que él los transmitió al pueblo. O sea, él hizo lo que Dios le pidió. Dios le da el mensaje, el profeta, el mensajero, transmite el mensaje para un determinado tiempo, para un determinado pueblo, para una determinada ocasión fue en ese momento. Después de él, después del chasco, fue fue llamado Hassem Foss. No es Foz de Iguazú ni nada de eso, Hassem Foss. Y este hizo, no sé, ¿viste que hay un meme de que sucedió de un partido de fútbol? La gente dirá que están hablando. Bueno, pero un partido de fútbol que a un técnico la hinchada le cantaba que se había ido a la B, y él hizo esto. Yo no. Bueno, este Hassem Foss hizo lo mismo, ¿no? Dijo, yo no, y no quiso. Entonces Dios le dice, le da una nueva oportunidad y le dice, es terrible, ¿no? Has contristado, googlealo, ¿no? Yo en estos momentos no te puedo ayudar porque es complicado explicar contristado, pero nuestro productor ahí te va a poner la definición con bombos y platillos ahí, googlealo también porque no tenemos idea de lo que es. Pero has contristado al Espíritu de Dios. Foss se asustó. Y entonces ahí, después que él se había negado ya 2 veces, quiso... juntó al pueblo. Claro, juntó varios y le dijo, les voy a contar una profecía. Ah, qué bueno. ¿Cuál es? Expectante, esperando. No me acuerdo. No pudo recordar lo que Dios le había dicho, ¿no? Y bueno, la historia fue más triste porque dice que él nunca más quiso saber nada con lo espiritual. Es decir, como que se cerró, se bloqueó y le pintó otra cosa en su vida y se fue, ¿no? Casi que le cantamos y se marchó. Bueno, y el último, o la última persona que fue llamada por Dios, y un poquito lo que hablábamos el otro día de nuestros pioneros, de nuestros padres, que eran todos jóvenes. La persona que fue llamada, la tercera, tenía 17 años. Una muchacha. Casi a tu edad, ¿no? 17 años,
bien joven. En esos momentos era Ellen Harmon, todavía no era de White, faltaba un poquito, pero lo que nosotros conocemos, Elena White o Ellen White, en ese momento era Ellen Harmon, todavía era soltera, ¿no? Y ella sí cumple el mandato de Dios, sí transmite los mensajes. De hecho, en la lección, si no la leíste, en el último día, creo que el día jueves o viernes, están escritas por ella misma las primeras visiones. Mira. Y está muy bueno, porque es lo que ella sintió y lo que ella vivió en ese momento. Vi esto, me sentí de esta manera, me sentí abrumada, me sentí de esta forma. O sea, te recomiendo que lo leas porque está muy bueno. Ahora, la lección relaciona al profeta, el mensajero, con otra cosa que tiene que ver, para darnos cuenta, porque la Biblia dice que hay muchos que son verdaderos profetas, habla del don de profecía, habla de que el pueblo de Dios tendría el don de profecía, habla de que en los últimos tiempos volvería a resurgir el don de profecía, pero dice, cuidado, ¿no? Warning, be careful, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque hay profetas que son verdaderos y hay profetas que son falsos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, ahí está clave, uno de los versículos clave. Me dejaste ahí en el yo de, uy, qué pregunta. Uno de los versículos clave que se me vino, que justo lo había marcado, es: primero, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Eso por primicia nos da ahí Pablo en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Creo que eso es como una regla que me da, ¿cierto? Sométanlo todo a prueba, ¿cierto? No nos comamos cualquier cuento de cualquier persona que hace un video recopado, que explica todo recopado ahí en YouTube, que están 2 horas, que hacen una pequeña oración al principio y te cuentan el hebreo, el griego, el italiano, el inglés y todo el idioma bien por haber, y cuando termina vos decís, esto es verdad, esto es posta. ¿Sabes la cantidad de veces de que pasó esto? He escuchado por ahí gente que ponía el cassette con uno de los tantos predicadores en auge que hubo en aquel momento. Cassette me contaron que es como el celu, que tenía como un rollito al medio, una cuestión así, porque entendí que lo dan vuelta. Claro. Algo así era. Bueno, en fin, que ponían estas cosas, y estos predicadores que hablaban y predicaban, ¿cierto? Y daban como profecía de fecha, de tiempo y cantidad de cosas. Bueno, hoy en día creo que va a haber, y como dije hace rato, tenemos que ser abiertos a escuchar, porque Dios va a usar, Dios nos va a usar, Dios te puede usar a vos también. Pero claro, tenemos que someterlo a prueba. ¿A la prueba de qué? ¿A la prueba de qué? Y eso es clarísimo en la lección, y cuando vos ves todos los ejemplos que se da, siempre que el pueblo de Israel era obediente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, automáticamente venía detrás una profecía de acompañamiento. Exacto. Alguien que guiaba al pueblo por medio de los mensajes directos que Dios tenía, ¿cierto? Entonces creo que esto de someterse principalmente es que esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, y basado en eso es la bendición que Dios nos va a dar por medio de un profeta. Que fue lo que pasó con el pueblo adventista en su momento, este primer movimiento. Por haber estudiado la palabra, por haberse enfocado de vuelta en la palabra, y no los pensamientos de la gente, no los pensamientos de la cultura y demás, sino en la Biblia, de haber estudiado la Biblia, fue ahí que Dios los bendijo y les dio el don de profecía, que yo claramente cuando estudio a Elena y todo el ministerio que ella tiene, me convence cada vez más. Y ojo, porque no me pasaba esto antes. Antes de ir a estudiar teología, y acá me sincero un poco, tenía como cierto recelo. No, esta Elena no la conozco, claro. Esta Elena que me la quiere meter todo el tiempo. Y hay algunos hermanitos que aman a Elena y cuando pueden te encajan alguna frase, ¿viste? Vas a decir verdad o no alguna, pero bueno, te la encajan ahí, ¿cierto? Y yo digo, no me cierra. Pero claro, no me cerraba porque nunca fui a verla. Nunca fui a estudiarla, ¿cierto? Entonces, después de estudiar la Biblia, voy y veo a Elena y yo digo, wow, qué bendición esto. Cómo me ayuda, cómo me amplía, cómo me fortalece espiritualmente. Pero claro, me queda esto de, entro un video en YouTube y veo quién fue Elena, alguien que le pegó una piedra en la cabeza y empezó a hacer visiones, ¿cierto? Por lo menos lo que está dando vuelta por ahí. Entonces, no te comas el verso, no nos comamos el verso, como había una propaganda por ahí dando vuelta, sino... vamos nosotros, veamos ahí, estudiemos con diligencia, con oración, con la humildad, y Dios nos va a guiar, sin lugar a dudas. Sin duda. El pueblo de Israel, cuando desobedeció, estuvo 400 años en un profeta hasta que surgió Juan el Bautista. Después hasta Juan, el discípulo, el apóstol, que también tuvo
la visión de Apocalipsis, estuvieron acompañados por la profecía, pero después de Juan la iglesia comienza de nuevo a descarriarse y hasta después de la Edad Media, hasta el año 1800 y algo, no volvió a haber un mensaje profético, justamente porque la iglesia no estaba en esa obediencia, claro, no estaban las condiciones para tener el mensaje de parte de Dios. Claro. Como iglesia que surgimos de esa profecía de los 1260 años que está en Apocalipsis, de esa profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, quedan 1260 años, que comienzan en el 538, que terminan en el 1798. La profecía es que después de eso surgiría un pueblo, se levantaría un pueblo en la tierra, no en el mar donde había mucha gente, sino en la tierra, por eso surge en Norteamérica, la iglesia, en un lugar que estaba recién iniciándose, en un lugar donde existía la separación iglesia-estado, en un lugar donde muchos cristianos se fueron a refugiar. Ahí inicia la iglesia, y esa iglesia es la que recibe el don de profecía, justamente el testimonio de Jesucristo, como la lección y como la Biblia lo presenta muchas veces, que no es el testimonio que la gente da, sino el testimonio, el mensaje que Jesús le da a la iglesia. Está en Apocalipsis 19:10, que dice que ese es el don de profecía, y existe la posibilidad, es posible que pueda volver a surgir el don de profecía, no sé si con la misma influencia, dice la lección que tuvo Ellen White, pero sí mensajes de parte de Dios, y posiblemente Dios te pida a vos que des un mensaje. Mensajeros somos todos, ¿no? El mensaje que tenemos que dar es el mensaje de obediencia, de amor. Cerramos con este versículo porque se nos fue mucho el tiempo. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no dicen conforme a la Biblia, si no dicen conforme a la ley de Dios, si no viven en consecuencia a eso, todo el mensaje es un mensaje sin luz, un mensaje de oscuridad, porque lo más importante, que es lo vivencial, su experiencia con Dios, su testimonio, no está siendo válido. Así que cuando veas estos videos, recordá este versículo. Cuando veas que alguien te da una profecía que en tal año se termina el mundo, como pasó en el 2000, en el 2012, y posiblemente sigan surgiendo esas numerologías y esas ideas, ¿no? Recordá este versículo, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, a la Biblia y a la ley de Dios. Si no hablan conforme a esto, es porque están en oscuridad. Lo dejamos en tu corazón. Queremos cerrar, se nos fue la verdad que bastante. Esperemos que te guste la lección, que puedas repasarla. Seguro que vas a tener un montón más de material para hablar durante este sábado, en la lección, en el repaso de la lección, en el espacio joven. Y simplemente te pedimos lo mismo de siempre, que puedas dejar tu like, que puedas compartir la lección y que nos dejes un comentario y el lugar desde donde nos estás mirando. Hubo gente de Paraguay, hubo gente de Ecuador, de otros lugares que nos han saludado, así que también los saludamos a todos ustedes, los queremos mucho también, y nos veremos entonces la próxima semana en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes, nuestro espacio joven. Chao, chao.